Bueno, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Va. Listo, entonces ahora sí, buenas noches para todos. Otra vez, creo que ya la mayoría de ustedes me conocen. Buenas noches. Buenas noches. Entonces hoy, Noches. les recuerdo que estoy en modo que no los veo. O sea, no sé si será bueno o será malo, pero bueno. Y entonces, si tienen alguna pregunta, lo único que por favor interrumpan, no hay problema. El tema que me asignó Rosita hoy es la sangre. Y hoy voy a explicarle una serie de conceptos, entonces, para que entendamos lo que significa la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miremos lo primero, como siempre, ¿cuál es la definición? ¿Qué quiere decir sangre? Entonces, la palabra sangre en hebreo, recordemos algo, la Biblia fue escrita en hebreo, el hebreo es el lenguaje de Dios. Y si ustedes ven en Génesis capítulos 1 hasta más o menos el 5, si lo quieren ver, era el único idioma y es el único idioma. Y los idiomas empiezan cuando fue el tema de Babel y dice que los idiomas generaron confusión. Y literalmente eso es lo que hace los idiomas. Generan confusión al mensaje de Dios. Y por eso la importancia que ustedes vean y conozcan lo que significa desde la óptica de la Biblia, desde la óptica de lo que está escrito en la Biblia, qué es lo que significa la palabra sangre. La palabra sangre en hebreo es dam. Y la palabra dam está contenida en la palabra Adam, que es hombre, y está contenida en la palabra tierra. Lo que podríamos decir que la sangre tiene que ver con la tierra y con el hombre. Y por eso existe una relación muy grande entre las dos. Por eso ustedes pueden encontrar a veces en la Biblia que dice, y la sangre clama y la tierra clama la sangre de Abel. Porque ahí hay un juego de palabras. Adama, Adam y Dam. Y eso es lo que es Dios. Dios nos enseña a través de una codificación de palabras para que nosotros entendamos su mensaje. Dicho de otra manera, ustedes acá tienen la fortuna de estar viendo una presentación en PowerPoint a través de una plataforma que se llama Zoom y digamos que es una forma de la multimedia para llegar a ustedes. En las épocas de cuando no había tecnología, Dios utilizaba el lenguaje y por eso era que Jesús hablaba en parábolas para explicar. Pero lamentablemente a lo largo del tiempo muchas de esas enseñanzas se fueron tergiversando porque no se tenía un conocimiento correcto de la escritura. Por eso yo los invito siempre a ustedes a que se sumerjan en la escritura, estudien la Biblia, estudien el Antiguo Testamento. Entonces ya dicho esto, que la sangre tiene una conexión con el hombre y con la tierra, entonces miramos qué es lo que dice la Biblia de qué es la sangre. Entonces dice la palabra que la vida de la carne en la sangre está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la sangre es sinónimo de vida. O sea que si la sangre es sinónimo de vida y Dios es vida, la sangre tiene que ver con algo que tiene que ver con Dios. Y ustedes si leen los primeros 5 libros de la Biblia, van a ver que todo lo que tiene que ver con la sangre tiene una correlación con Dios. ¿Sí? Por eso en Levítico 17 se les invita a que no se coma sangre. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el animal ha muerto, la sangre ya ha perdido también vida. Y nosotros somos del Dios de vida. La muerte es asociada al enemigo. Entonces nosotros caminamos en vida porque Dios nos hace vida y Dios es vida y su palabra es espíritu y vida. Y entonces nosotros tenemos que entender que cuando hablamos y vemos todo lo correlacionado con Dios, entonces tiene que ser con la vida, porque nosotros somos rocas vivas. Entonces,
por eso es importante que la vida de toda carne es su sangre. Y eso es lo que tenemos que entender. La vida está en la sangre. Por eso cuando entendemos que la vida está en la sangre y que la sangre a lo largo de la enseñanza de los primeros 5 libros de la Biblia nos está hablando que está asociado a una serie de elementos con Dios, entonces vamos a entender con mayor razón lo que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miremoslo otra vez. La sangre está asociado a Brit, al pacto. La palabra pacto en hebreo es la palabra Brit, y Brit significa cortar. Entonces quiere decir que cuando hay un pacto, hay un derramamiento de sangre, y por eso es que la sangre está asociada a las señales del pacto. El pacto abrahámico, la señal es la circuncisión, léanse capítulo 17 de Génesis, y hay un derramamiento de sangre. Por eso la importancia del matrimonio y de que las niñas entiendan que el tema de la virginidad no es un tema físico, sino es un tema espiritual. Porque cuando hubo un corte del himen, cuando hubo una pérdida de la virginidad, hubo sangre derramada y entonces hubo un pacto de sangre entre esas dos personas y el pacto de sangre es un pacto de Dios. Entonces, por eso ustedes ven en el Antiguo Testamento que los matrimonios, la consolidación de la ketubá, del pacto matrimonial, estaba asociado cuando el testigo, que ahora lo llamamos padrino, iba al lecho nupcial y confirmaba que se había consolidado el pacto en la cama. Y eso es lo que se hacía en la antigüedad. Pero, ¿por qué? Porque uno tiene que entender lo que significa cada vez más la sangre dentro de la connotación de Dios. Por eso nosotros debemos enseñar es lo que dice Dios, no lo que dice el mundo. Por eso tenemos que guardar a las niñas para que ellas conozcan la importancia de la virginidad, para que ellos entiendan de que eso es una asociación en el mundo espiritual. Entonces, habiendo entendido qué es lo que es la sangre del pacto, qué es lo que significa la sangre, vamos entonces ya a ver a lo que sucede específicamente en el tema de Jesús. Preguntas hasta ahí. ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta? ¿Vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Entonces, yo les voy a mostrar a lo largo de la historia de Jesús lo que sucede en varios momentos de la sangre y por qué la importancia de la sangre. Entendamos que de las veces que se utiliza la sangre, la primera vez que hay algo muy interesante, y no sé si ustedes lo han notado, los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, o la Ley, o la Torá, el libro que está en el centro es el libro de Levítico. O sea que si lo podemos decir que es el centro de la Torá, Levítico es muy importante, y cuando uno estudia el libro de Levítico ve que tiene dos intenciones muy importantes. La primera es que Dios habita en el centro de su pueblo, y es todo lo que son las instrucciones de la orden levítica con el templo o el tabernáculo que está en el centro del campamento de Israel. Primer punto, Dios habita en el centro de la vida de Israel. Segundo punto es que cuando tú quieras acercarte a Dios, tiene que haber un derramamiento de sangre a través de un sacrificio de un animal. Y ustedes, si lo ven, van a ver que existen una serie de sacrificios a lo largo de la Biblia y que principalmente están asociados al derramamiento de sangre. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, en Pesach, que hay una muerte de un cordero, y ustedes ven en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta del cubrimiento, la fiesta de, eh, de Yom Kippur, de la expiación, entonces también hay un par de corderitos que están siendo sacrificados y que la sangre es derramada en la tabla del propiciatorio, que lo que hace es que cubre todos nuestros pecados, por eso se llama Yom Kippur. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver cómo en Jesús se va descubriendo toda esa información que Dios utilizó para enseñarles a los israelitas, a los que estudiamos la Biblia,
que era lo que hacía la sangre de Jesús. La Biblia, vamos entonces con el primer ejemplo, dice que la sangre que brotó de la frente de Jesús como grandes gotas de sudor. Lucas 22:44. Y lo que quiere decir es que de la sangre de Jesús, entonces estaba saliendo algo de su frente y muy seguramente tenía que hacer algo asociado a liberarnos de algo. ¿Por qué? Porque Adán y el segundo Adán tienen una conexión. Adán en el Génesis 1 fue el que originó el pecado original, como lo quieren llamar, o la caída del hombre. Y en el Jesús en Getsemaní, que es lo que sucede aquí en Lucas 22, fue donde se originó la redención de la humanidad. Aquí es donde Jesús aceptó beber de esa copa de la maldición. Aquí fue donde él empezó a conquistar la serpiente porque Adán había sido conquistado por la serpiente. Aquí fue cuando Jesús empezó también a bendecir la tierra con su sangre. Ya les había dicho que existe una conexión entre la Adama, tierra, y Dam, sangre. Y que la misma sangre de Jesús lo que hizo fue iniciar el proceso de bendición de la tierra. Y por eso, entonces, lo que había sucedido en Génesis capítulo 3, que ustedes ven que son las consecuencias de la caída del hombre, entonces empiezan a verse hoy en lo que ha sido la bendición milenaria de Jesús o bimilenaria de Jesús con su sangre en la tierra. Si ustedes ven en este momento y ustedes hacen un Google o entran a Wikipedia acerca de la tierra que estamos hablando aquí en Getsemaní, es un huerto completamente verde. E Israel ahora es uno de los países agrícolas más importantes y son los que tienen las naranjas más naranjas y más redondas. Y todo eso es por la bendición que vino a través de nuestro Señor Jesucristo en su tierra. O sea que estamos viendo bajo nuestros ojos lo que está haciendo Jesús. Antiguamente Israel era un desierto. Ahora, es algo muy interesante que aquí es cuando el verbo de Dios se hizo hombre y entonces empieza a comer el fruto de la obediencia. Es decir, que aquí fue cuando Jesús dijo, hágase Señor de su voluntad y que no sea la mía. Y entonces Él es cuando empieza a ver las cosas completamente diferentes y empieza a entender que la obediencia, por eso ustedes cuando ven a Filipenses dice que Jesús haciendo sido obediente y obediente de cruz y que por eso su nombre fue exaltado. Los invito a que lean Filipenses entonces en el capítulo 2. Pero hacerles acá un paréntesis. ¿Qué es lo que yo entonces tengo que hacer que muchos de nosotros buscamos para conquistar ese milagro? Para conquistar esa tierra prometida, para conquistar lo que está esto. Y lo primero que tenemos que hacer es entender claramente cuál es la promesa. Porque en Jesús las promesas son el sí y el amén. Pero una de las cosas que también dice la Biblia es que nosotros lo tenemos que visualizar. Léanse Habacuc 2, en el cual dice que y escribiréis esta visión en unas tablas y las hablarás digamos que las pones con Dios, ¿cierto? Entonces lo que tienes que hablar es empezar a confesar tu promesa. La palabra confesión, y creo que lo había dicho a los que estuvieron en la última charla que yo di, es la palabra homologeos en griego. Homo es igual, logeos es logo, entonces confesión quiere decir igual al logo. Confesión no quiere decir acúsome, o confesión quiere decir, ah, yo le hice esto. Confesión es cuando yo me coloco al nivel de la palabra. Y cuando yo me coloco al nivel de la palabra, quiere decir que yo ya conocí la palabra y sé que en el caso que vamos a ver más adelante, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo somos sanos. O porque Él cargó con todas nuestras dolencias, o porque Él ya nos hizo libres, o porque Él venció la muerte y la muerte está vencida, porque con Él ya venció entonces a Satanás y nosotros, entonces ellos están al estrado de nuestros pies y nosotros vencemos. Nosotros tenemos que entender que eso es parte de lo que ya Dios nos ha dado.
La gran ventaja de saber quiénes somos como hijos de Cristo es nuestra posesión. ¿Y qué quiere decir nuestra posesión? La posesión solamente se sabe cuando tú conoces tu posición. ¿Y cuál es tu posición? La de saber que eres miembro de Israel. Eres miembro del pacto, has entrado al pacto. Por eso la Biblia dice en muchas veces, eh, la Biblia dice muchas veces, hey, repetirás y repetirás estos mensajes de día y de noche a tus hijos, porque el tema en la palabra de Dios se trata de la perseverancia, la constancia, el andar este nuevo camino. Entonces, quieres caminar, quieres conquistar tu milagro, que ya lo has recibido desde el momento en que Jesús venció al mundo. Entienda que tienes unas promesas en Cristo, visualízalas, confiesa y sé perseverante. Continuemos pues. Preguntas hasta ahí, ¿vamos bien? Continuemos pues, entonces, basado en lo que les acabo de leer o les acabo de explicar, continuemos pues con los temas de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que después la sangre aparece en el Evangelio o en los Evangelios, cuando Jesús entonces es azotado y entonces su cuerpo es llagado. Y hay una serie de confesiones acerca de la sangre de Cristo que son importantes que entendamos acerca de lo que pasó con base en esa situación en la cual la sangre de Cristo, ya habíamos dicho al comienzo, la sangre es vida. Imagínense, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo? Esa sangre preciosa del Cordero inmolado, el cual en este momento está siendo llagado por sus azotes o llagado por lo que hicieron con él en el transcurso de el camino ay, el que estuvo con Caifás, ya se me olvidó el nombre del sitio, hasta donde fue crucificado. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Entonces, lo primero, hubo redención. Efesios 1:7. Dice Efesios 1:7, en él tenemos la redención mediante su sangre. La palabra redención, se las voy a recordar, redimir significa rescatar. Entonces nosotros recibimos rescate. Fuimos rescatados. La palabra realmente de rescate significa fuimos hechos santos. Fuimos apartados. La palabra santo significa ser apartado, kadosh. Después de que somos apartados, recibimos el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. O sea que recibimos perdón. Y el perdón significa que lo que nos saca es de esa figura en la cual muchos de nosotros nos sentimos condenados. Porque si ustedes ven, por ejemplo, y leen Romanos 8, versículo 1, dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. O sea que yo no debería ver la vida en, ay, yo no sé, algo pasó, yo me siento inconforme. ¿Será que yo hice algo? No, esto no es un juego de condenación. Esto es un tema de obediencia. Esto es un tema de confesión. Esto es un tema de entender lo que Dios nos da porque estamos en su pacto. Porque cuando nosotros entendemos que ya fuimos entonces rescatados, que fuimos redimidos, que hemos sido perdonados, pues lo primero que tiene que hacer con nosotros es pues, limpiarnos. Y por eso la Biblia dice en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesús, de su Hijo Jesús, nos limpia de todo pecado. Si ustedes van a Levítico y ustedes ven cómo es que se limpia el sacerdote, dice que entonces coge el sumo sacerdote coge la sangre y limpia los lóbulos de sus orejas, las manos y sus pies. Y la limpieza va a través de la sangre. Hay algo muy interesante cuando ustedes leen lo del lavatorio de los pies de Pedro. O bueno, de Pedro no, de los apóstoles. Y entonces ustedes se dan cuenta de que él le lava los pies
Y hay muchos que dicen que es un tema de humildad y que es un tema de que Dios se humilló. Pero si ustedes van, aunque sí, obvio, es una manifestación de bajarse, porque eso era una actividad que hacía el siervo de la casa cuando entraban los invitados a comer. Y entonces él se estaba haciendo siervo. Pero más que eso, también estaba haciendo limpieza. Por eso Pedro cuando le dice a Jesús, entonces, que le dice, yo no me vas a lavar, y después entonces le dice Jesús, a Pedro a Jesús, entonces lávame las manos y las orejas, y le dice Jesús, no, por mi palabra ya has sido lavado. ¿Qué era lo que había en la cabeza de Pedro? Un sentir religioso. Nosotros no nos podemos acercar a la sangre o al Jesús de una manera religiosa. Él ya, a través de lo que hizo, a través del gran sacrificio que hizo en el altar, llámese la cruz, ya tenemos comunión y ya fuimos limpiados. Quiere decir que nosotros fuimos justificados. Por la sangre de Jesús fuimos justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Justificado significa que fuimos hechos justos. ¿Qué quiere decir hechos justos? Justo significa que podemos pararnos enfrente de Dios. Como dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos pararnos y acercarnos a Dios y decirle, Abba, Padre, porque ya hemos sido limpiados, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido perdonados y tenemos acceso al trono de su gracia. Eso es justificación, es ser justo. Hemos sido parte del pueblo, hemos podido entrar a su presencia, se ha roto el velo. ¿Para qué? Para, por último, entrar a ser santificados. Santificar significa que entramos en un proceso de continua limpieza a través de su palabra y a través de entrar en la permanencia de él. Por eso, la clave para crecer espiritualmente es continuamente lavarse por la palabra, estudio en palabra, y continuamente entrar en su presencia, hacer oración personal con él, entrar en su presencia. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Ok. Después dice, después yo los estoy llevando de una manera más sencilla y simple y pues entiendo que ustedes esto lo han visto más de una vez del paso de los últimos días de Jesús. Por eso yo les estoy dejando eso para que ustedes, y con mucho gusto a la persona que me escribió, yo con mucho gusto les hago llegar la presentación para que ustedes entonces lo vean, lo confirmen otra vez en sus Biblias. Recuerden algo muy importante, cualquier enseñanza que ustedes reciban, la tienen que confirmar en la Biblia, como dicen Hechos de los Apóstoles, como los de Berea. Tiene que ser confirmado. Después ustedes ven entonces a lo largo de la historia de Jesús, que Jesús después de que fue azotado, que fue entonces, y que sus llagas, entonces fueron brotadas, digamos, por el tema de sus azotes. Entonces dice la Biblia que le colocaron una corona de espinas y que brotó sangre de la cabeza de Jesús cuando colocaron las espinas. Las espinas, si ustedes van a Génesis 3, significa la maldición de la tierra. Dice Dios que entonces habrá espinas y abrojos y entonces dañarán, digamos, el crecimiento de la tierra o lo que era el plan original de Dios, que la tierra nos diera sin trabajo. Y entonces lo que quiso decir es que Jesús se llevó en su cabeza la maldición de la tierra. Él coronó y entonces coronó la tierra. Y lo que estaban haciendo sin quererlo, obvio que fueron instrumentos de Dios, era que se estaba viendo todo lo que era el plan de Dios. Ustedes los invito a que lean el Salmo 112. Entonces, lo que significa es que Jesús fue levantado como rey, como Melech. Por eso entró en la orden de Melech Sidek,
de Melquisedec, del reino de Sadoc, el reino de justicia. Jesús ha sido declarado Rey de justicia. Se terminó la orden levítica y entramos en la orden de Melquisedec. Léanse Hebreos, más o menos, si quieren estudiar eso, lo pueden hacer desde el capítulo más o menos 6, 9, como por ahí hasta el 12. Aquí en este punto, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de la cabeza de Jesús, la imagen del hombre ha sido restaurada. Nosotros fuimos bendecidos. Nosotros fuimos protegidos. Por eso no da al lugar, al temor. La palabra dice, Pablo dice a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, porque no hay espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que si nosotros ya no tenemos temor, empezamos a caminar en poder, amor y dominio propio. Quiere decir que somos conquistadores permanentes. Quiere decir que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que Dios se manifieste en nosotros. Quiere decir que tenemos el dominio para tener testimonio, para poder actuar de una manera completamente diferente. Eso es lo que hizo Jesús a través de su caminar a su crucifixión y a su muerte. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Continuamos. 4. Dice la Biblia que después la sangre que brotó del rostro de Jesús. Isaías 52, 14. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús en ese acto profético? Derramó la sangre de su rostro para restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios los creó. Eso los teólogos, lo llaman en griego imagoteo, imagen de Dios. Pero cuando el hombre cayó, dejó de ser imagen de Dios. Ya no es la imagen de Dios. Ya es la criatura de Dios, la creación de Dios. Por eso no es correcto que uno dice, no, es que el hombre es imagen de Dios y que tengo que tener entonces, compasión. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros tenemos compasión para los que están bajo el pacto. Y si ustedes entienden la parte del pacto, que era lo que les había hablado al comienzo, el pacto está asociado cuando entendimos lo que hizo Jesús por el derramamiento de su sangre. Es que porque ustedes leen en Efesios 1 y lo dice ahí, hizo ya de un pueblo, un solo pueblo. Hubo la reunificación de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y cuando se fue reunida bajo el nombre de Israel, los que peleamos con Dios, Israel significa el que pelea con Dios, entonces ya podemos asombrar a todos con nuestro evangelio, con nuestra palabra, porque entendimos que ya somos personas nuevas, una creación nueva, porque somos brote, somos producto de una semilla, la semilla incorruptible. Se los explico de otra manera. El hombre nace, o el ser humano, nace cuando el semen entra en un ovulito y entonces hay un cigoto. Y eso se convierte en una persona. Ese mismo proceso que sucede en el hombre natural, sucede en el hombre espiritual. Hay una semilla que se llama la palabra y entra en nosotros para que nosotros seamos una nueva creación. Ese es el cumplimiento del pacto, el cumplimiento del nuevo pacto, una extensión al pacto antiguo, porque no fue que se haya abolido la ley. Dice Ezequiel 36, y haré este pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá. Infundiré mi espíritu, pondré un nuevo espíritu en él, haré un corazón de carne y no un corazón de piedra, etcétera, etcétera, como usted. Pero si ustedes leen un versículo anterior, en el 25, dicen que nos lavó, y es lo que estamos, en el punto en el cual nos estamos.
ha sido lavado por la sangre, entramos en un nuevo pacto y entonces nosotros empezamos a entender que ya somos parte de ese pacto y ya no somos gentiles, ya no somos paganos, ya somos parte del pacto, entramos al pacto y ahí somos derechos o herederos de la promesa de Abraham, como dice Gálatas en el capítulo 3. Entonces ya nosotros debemos entender que tuvimos acceso al mejor premio, que entonces ya no podemos andar con problemas de identidad, ni problemas de autoestima, ni empezar a decir, ay, no, mire lo que me pasó. Todo lo que pasa en tu vida es porque Dios lo ha permitido, porque es parte del plan de Dios. No fue porque hubo un castigo, no fue porque entonces yo me sentí mal, que no sé qué cosa. Es parte del plan de Dios, porque si tú eres una nueva criatura, Dios está al control de todas las cosas. Y yo debo caminar, ya lo hablamos en la parte de arriba, en confesión, sabiendo de que ya todo ha sido hecho, que ya fue consumado, que ya no hay mejor plan que el que ya hizo Cristo en la cruz. ¿Claro está ahí? Nosotros ya fuimos restaurados cuando entramos a ser parte del pueblo de Dios, cuando entramos al pacto, cuando dejamos de ser gentiles, cuando entramos a entender que ya somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Listo, entonces nos vamos con el 5 si no hay preguntas o seis. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Recuerden que yo no. Ok, continuamos. Entonces, después, si ustedes recuerdan, le han colocado entonces ¿qué? Ay, se me fue la paloma, la corona de espinas. Entonces, ahí, y después entonces dice que brotó sangre de su rostro y después, entonces, fue clavado en la cruz, en el madero. Y ustedes lo que ven es interesantísimo. Dice que brotó sangre de sus manos para darnos poder. Otra vez, véanlo desde la óptica de la limpieza y los invito otra vez a que estudien la limpieza del sacerdote en la parte de Levíticos. Primero que hubo, ¿qué fue? Lavó su rostro. Después, ¿qué? Sus manos. Y después, ¿qué? Sus pies. O sea, eso que está sucediendo, que lo vimos desde la óptica levítica, los estamos viendo acá nosotros, que ya lo estamos viendo porque estudiamos la palabra, lo estamos viendo en el frente de nuestros ojos en la cruz. Muchos de los que estaban en la época de Cristo, por obvias razones, no entendían lo que está pasando, porque no tenían primero acceso a la información. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque no había sido, no ha habido todavía la revelación. La revelación viene después cuando, literalmente, cuando a partir de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de Pentecostés y de ahí en adelante es cuando empieza un nuevo cambio. Pero los que estaban ahí en el momento de la crucifixión no entendían lo que estaba pasando. Entonces, nosotros cuando ya lo estudiamos desde la óptica de que tenemos toda la información y esa es la gran belleza que hay a partir de 1961, si no estoy mal, cuando la Biblia es abierta a toda la humanidad y las religiones predominantes dejan que la Biblia sea parte de la enseñanza y parte de este proceso. Eso quiere decir que nosotros estamos en los últimos tiempos, para que entendamos lo que fue la obra completa de nuestro Señor Jesucristo a través de la sangre de Él. Entonces, ¿para qué fueron esas manos? Cuando ustedes estudian la parte levítica de la purificación, las manos lo que hacen es que limpian las obras. Las manos están asociadas por las obras. Entonces lo que significa es que nos da la productividad de nuestras manos y con la productividad tenemos autoridad y poder, mismo relacionamiento. Pero es contrario a lo que dice el mundo. Hay muchos creen que por autoridad tenemos productividad o por autoridad tenemos imposición y lo que es el mundo de los cielos es al revés. Yo recibo productividad porque yo entendí que Dios en mí hace mucho más cosas. Dios en mí es el que me da los dones.
y por la misma, la misma entrega de los dones a través del Santo Espíritu, nosotros empezamos a tener revelación de la palabra, empezamos a caminar en los dones de la palabra, confesión, homologeo, y empezamos a entender el poder que hay detrás, como dice Efesios 3:20, que va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar o creer. Hay un par de preguntas que va a resolver entonces mientras tanto. Pregunta Nuri que solo se tiene compasión de su pueblo. Sí, desde la óptica bíblica y prevalece todavía hoy. Dios es fiel a su pueblo. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la ventaja que por lo que sucedió, por la desobediencia de Israel, la fornicación de Israel, ustedes lo pueden, si ustedes estudian el libro de Oseas, ustedes lo pueden entender ahí. Entonces, en los nombres de los dos hijos, nosotros pudimos entrar a hacer esa parte de ese pacto. Israel, fuimos parte de Israel. La casa de Israel vuelve a ser restaurada. Y entonces, que de eso se trata, que Dios preserva a su pueblo. Entonces, cuando ustedes leen, toda la Biblia es para su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Hay solamente dos tipos de personas. Los nacidos de nuevo, los hijos de Dios y los hijos de la desobediencia, los que son todavía de la carne. Por eso la importancia el entendimiento claro de todos nosotros de lo que significa nacer de nuevo, de lo que significa entrar en el pacto, de lo que significa que cuando nosotros entramos en el pacto es un tema en el cual nosotros entendemos que por obediencia, no porque buscamos resultados, sino por el valor de saber qué es lo que estamos, entonces es algo importante. Algo que ustedes, yo los invito a que lo lean, que dice la palabra y dice, y Dios tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. Es un atributo de Dios. Lo mismo pasaría si nosotros estamos con esto, porque Dios nos guía. Y entonces, por ende, nosotros sabemos que cuando estamos en el pacto, cuando estamos en el pacto de la obediencia, el Señor nos hace caminar de gracia en gracia. Nos hace caminar de Jesús en Jesús. Nos hace caminar en el crecimiento de Jesús. Y por eso, claro que lo percibimos, porque sabemos que Jesús se está manifestando. Por eso Pablo lo escribe diciendo hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Para que nosotros cada vez más entendamos que estamos siendo pasados por un proceso de purificación, como sucede con el oro a fuego, o como sucede con las aguas sucias con agua. Y por eso los bautizos son en agua y en fuego, para que se cumplan los procesos de purificación. Y ustedes lo ven también en la Biblia, ese proceso de bautismo y purificación. El primero sucede con agua, y eso lo ven ustedes con Génesis capítulo 6 con el diluvio. Y ustedes si van a Apocalipsis al final dice que caerán y que será bautizada la tierra y que caerán, ¿qué era? Jesus, granizo como fuego y serán bautizados en fuego. O sea que la tierra será bautizada en agua y fuego y también nosotros seremos bautizados en agua y fuego. Y eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, por eso la importancia de entender que los dones son recibidos porque empezamos a entender la obra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora, ya les había dicho, desde la óptica, como nos lo enseñó de una manera gráfica nuestro Señor Dios en la Biblia, entonces es sangre, manos y pies. Y los pies ya hemos dicho que están asociados. Perdón un segundo. Preguntas hasta ahí. Perdón un segundo que tengo que hacer una. Perdón, que es que hubo un problema de la puerta. Listo, entonces les estaba diciendo que entonces cabeza, manos y pies. Purificación completa.
Jesús está purificándonos. Y Jesús entonces, ¿qué es lo que está purificando cuando habla, cuando hubo la sangre que brotó de los pies? Salmos 22:16, que ahí es cuando lo están clavando en el madero. Primer punto, es para que corrija nuestro andar, para que ya andemos en el propósito perfecto. Para que, por eso el Proverbios dice, para que nuestros caminos sean rectos. Porque cuando nosotros ya caminamos así, nosotros vamos a ver que ya podemos anunciar las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas no significa ir allá a predicar, no significa ya gritar, significa que nosotros hablamos más con nuestro testimonio que con nuestras palabras. Entonces, una cosa interesante es que si ustedes ven, y los invito a que vean todas las cartas de Pablo, inclusive Pedro, y dice caminar, andad, ¿sí? Porque eso es lo que es el producto de cuando entendemos completamente la plenitud de la obra de Jesús. Ya podemos caminar. Si ustedes ven, por ejemplo, dice que toda la escritura, perdón, toda la escritura es útil para exhortar, arguir, instruir, ¿cierto? Y si ustedes lo miran, básicamente es para qué? Para que nos enseñe, para que cuando nos salgamos del camino, entonces nos exhorte para volver al camino, para que nos instruya en justicia. ¿Es que quiere decir? Ya vimos que justicia es caminar o pararme dignamente ante Dios, para que nos instruya cómo nos seguimos parando en justicia, instruir en justicia, para que podamos, ¿qué? Continuar el camino derecho. Cuando caminamos en el camino derecho que ha trazado Dios para cada uno de nosotros, podemos entender cuál es el propósito de Dios que tenemos, que tiene en nosotros. Y cuando entendemos el propósito de Dios que tenemos en nosotros, es mucho más fácil caminar en la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. La mayoría de nosotros caminamos en la voluntad permisiva, porque no cambiamos nuestra manera de pensar, no nos llenamos de la Torá, para que con la Torá en nuestro adentro, entonces, como lo dice Gálatas, sea nuestro ayo para que podamos caminar en la gracia, para que podamos entender gracia sobre gracia de lo que Dios está haciendo en nosotros, para que principalmente Jesús se nos revele, que ese es lo más importante. ¿Y qué es lo que quiere decir revelarse? Para que podamos actuar en la plenitud de su carácter. Es increíble lo que pasa entre nuestros ojos, en el cual lo último que sucede es que brotó del costado sangre y agua. Yo los invito a que lean Primera de Juan, en el capítulo 4, que hay dos testigos, sangre y agua, y lo que significa el agua y la sangre. Pero no lo miremos todavía desde esa óptica de sangre y sangre, porque ya sabemos que tiene que ver con el lavamiento, sino miremos desde la otra óptica en la cual en Génesis 1:1 salió alguien del costado, Eva, salió de Jesús, de Adán. Y ahora de la misma sangre es como si estuviera naciendo alguien nuevo. Del costado, igual. O sea, hay una conexión ahí en el cual nosotros hemos nacido como si fuésemos parte de Jesús, como si fuese pasado lo mismo que pasó con Eva y Adán, lo estamos viendo en nuestros ojos, en el cual hay ahí un nuevo nacer, para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Jesús, para que entendamos que ahora, ya como dice Jesús, como dice Dios ahí en ese punto cuando duerme a Adán para que nazca, para que forme a la mujer, porque vio que el hombre no era bueno que estuviese solo. Igual es acá. Jesús vio que no era bueno que estuviesen solos todos, sino que entráramos en una nueva dimensión. ¿Cuál es la dimensión? La iglesia, la asamblea, la calá, la novia, para que seamos parte de la novia de Cristo. Un nuevo nacimiento, unas nuevas criaturas, las cuales fuimos piedras vivas. Por eso todo tiene que ver con la sangre. Léanse otra vez Primera de Pedro, capítulo 2. Piedras vivas que componen el nuevo templo de Dios. En Primera de Crónicas dice que Dios no habita ¿en qué? En construcciones de piedra. Dios habita en nosotros.
y ahora nos hizo parte de una nueva generación, de una nueva estructura. ¿Cuál estructura? La iglesia de Dios. Entramos a ser parte de esa nueva estructura. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y los demonios, el mal, está en los estrados de los pies. Por eso es importante entender que la sangre tiene un valor tan grande, y lo digo con mucho respeto con ustedes, para que lo entiendan. Esto no es un perfume. La sangre no se aplica. No, es que yo salgo todos los días y yo me echo la sangre de Jesús. No, esto no es un perfume. Esto es mucho más valioso. No pisoteemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de Jesús hemos sido redimidos, justificados, liberados, santificados y podemos entrar en un nuevo proceso. Entramos con acceso al trono de Dios. Algo invaluable, algo incalculable, algo que no se podía hacer antes, en el cual nosotros nos podemos reclinar en él y decirle, Abba Padre, aquí estoy yo. Aquí yo puedo desnudar mi debilidad y pedirte a ti que me ayudes, porque tú eres el que me ayudas en mi debilidad. Tú eres el que me haces mejor persona, porque yo ya entendí que hice un pacto de sangre contigo, el cual Jesús, haciéndose por mí, derramó toda su sangre como Cordero de Dios para que nosotros fuésemos hechos hijos nuevos. Voy a entrar a una sesión de preguntas y respuestas por 3 o 4 minutos. Si no, entonces hago el cierre y una última oración para que entonces cumpla con el cronograma que me pusieron. Preguntas hasta ahí. ¿Alguien que quiera comentar, preguntar algo? ¿Quedó claro? Si no quedó claro, ay, no lo grabamos, entonces, no, mentira. Empezamos de no. Pero es importante entonces que con mucho gusto resolvamos, porque esto es clave para que uno entienda lo que es el caminar del creyente. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra posición y por qué estamos acá. ¿Cómo estás, Jaimito? Yo tengo una pregunta. Dime. Cuando tú estabas en la primera explicación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es para sanarnos y liberar de maldiciones generacionales, ¿cómo, o sea, lo aplica uno en el momento de la oración esa sangre que nos limpie? Porque, pues como tú decías, no es echarnos el perfume, ¿no? No es tomarlo como, ay, como me aplico la sangre y salgo, no, sino cómo es la forma de poderla aplicar en nuestras vidas y en todos los pecados y iniquidades que han habido anteriormente en nuestras familias y en uno mismo. A ver, todo esto funciona por fe. ¿Se acuerdan que yo les dije, mira, esto es tan sencillo como entiendes, visualizas, confiesas, caminas, ¿cierto? Más o menos era lo que les dije. Sí, Ahora, Señor. si yo sé que yo soy sano, yo ni siquiera debería decirle, Señor, sáname. Porque eso es parte de lo que está escrito. Esto es un acuerdo. Yo no tengo que vamos a decir que yo hice un contrato contigo. Y en el contrato hay una parte tuya y hay una parte mía. Así funciona el contrato con Dios. Tú cumples mi parte, yo cumplo mi parte. Sí, por eso todo esto se basa en un ejercicio tan sencillo como la obediencia. ¿Sí? Yo soy obediente, todo funciona. Así es simple. Entonces, si pasan cosas en mi vida que eventualmente yo no entiendo por qué, yo lo que debo es mirar qué es lo que está haciendo Dios conmigo. Porque Dios conmigo muy seguramente lo que está haciendo es haciéndome una mejor persona, haciéndome cada vez más maduro.
entendiendo, por eso es que dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Ahí ni siquiera dice, orad cuando te encuentres en diversas pruebas. Él dice, más bien estén contentos, porque la prueba de vuestra fe, dice así, entonces, para que tu paciencia logres tu obra completa. O sea que las pruebas lo que hacen es que nos moldean en nuestra fe y nuestra fe es fortalecida para que tengamos más paciencia, para que caminemos en la obra completa de nuestro Señor Jesús. Entonces yo ya sé que las maldiciones generacionales fueron clavadas o fueron llevadas, toda mi enfermedad y todas mis dolencias fueron llevadas en la cruz. Ahora, si yo ¿cuál es el propósito principal de todo esto? Ya lo dijimos, acercarnos a Él, a tener un acercamiento completamente con Él. Entonces, cuando yo tengo una completa cercanía con Él, ¿qué pasa en mí? ¿O qué pasa en cada uno de nosotros? Se nos afinan los oídos. Si Dios me dice, Jaime, ora por esto, yo oro. Si Dios me dice, tú lo que tienes es que declarar esta palabra, la declaro. Pero yo no me puedo mover por instinto. Yo me muevo por obediencia. Por eso muchas veces dice que uno debe aprender a esperar lo que Dios hace. Yo hago mi parte, Él hace la suya. Yo obedezco, Él hace. Y así vamos teniendo cada vez mayor conocimiento y revelación de lo que es entrar en el pacto. Fíjate que cuando yo entro en el pacto solamente entro una vez. Yo no salgo y entro. Yo pierdo cobertura, pero no salgo del pacto. Solamente se sale del pacto en el mundo actual, digamos, cuando hay lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es otra clase, porque esto no es como muchas veces ha sido enseñado. ¿Mm? Es cuando yo dejo de entrar a mi proceso de santificación. Cuando yo me puse en freno de mano. Y cuando yo me pongo en freno de mano, me ataca el patas. Por eso la Biblia es muy clara, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y la resistencia significa pararme firme. Y cuando yo me paro firme, yo camino correctamente. Entonces, ese es el proceso en el cual entonces yo debo hacer para empezar a actuar. Respondiendo 3 preguntas que me han hecho seguidas y que tienen que ver con lo que tú estabas, lo que tú acabas de mencionar. Yo tengo que tener la confianza de que la sangre es tan valiosa, la sangre de Cristo, que fue derramada una y una sola vez. Una vez. Yo ya sé que pasó eso. Ahora, preguntan ustedes que si es malo decir que nos cubrimos con su poderosa sangre. Ya estás cubierta. Ya fuiste cubierta. Lo que te tienes que revestir es del hombre nuevo, como lo dice Pablo en su carta. Es decir, que yo cada vez tengo que hacer una fuerza por mi naturaleza carnal para tener mayor conexión con Dios, para seguir en la voluntad buena, agradable y perfecta de Él. Él te protege. Ahora, ¿cuál es la intención hay veces de una oración? Me cubro con la sangre de Cristo. Yo cubro con la sangre de Cristo porque lo volviste ya un amuleto o porque tú estás confesando la palabra. Y esa es la pregunta clave hacia tu corazón, hacia tu posición. Si tú lo estás haciendo porque estás confesando, porque lo sabes que lo que estás es declarando el pacto, perfecto. Pero si lo estás haciendo como un amuleto, imperfecto. La sangre de Cristo no es un imperfecto, no es un amuleto. Existe una línea muy delgada en el comportamiento humano de saber lo puro y lo impuro. Eso también está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso es tan clave que nosotros, entre comillas, tratemos de no corrernos de la raya, porque todo tiene una línea delgada. Vamos a dar un ejemplo, profecía y brujería. Entonces, cuando nuestro corazón está correcto, no hay problema. Pero cuando yo, por ejemplo, reacciono, que es cuando la forma como yo mido si lo estoy haciendo correcto, ay, no me salieron las cosas bien, eso fue porque yo no oré hoy, porque no me cubrí con la sangre de Cristo. Ups, eso es amuleto. Y salió de tu boca, entonces ya sabes que tienes que corregir. Todos nos equivocamos, todos somos imperfectos. Y por eso esto se llama un proceso de perfección y de santificación. Y eso es lo clave acá. ¿Ok?
Espero que haya respondido las que están en el chat y creo que falta, alguien levantó la mano, creo que estaba en la primera parte, que no lo vi bien. No sé qué cosas, qué pena. Ah, sí, Elpidia, levantaste la mano. Si tienes alguna una pregunta. Sí, así cortico, gracias, Jaimito, espero ser clara, porque soy ignorante en el tema. Tú dices, hay una línea muy delgada entre brujería y profecía. En cuanto a la sangre de nuestro Señor, es que no sé cómo formular la pregunta, pero cómo me puedo dirigir al Señor pidiendo su protección con su preciosa sangre cuando hay brujería? Ya la tienes. Números 23 dice, más o menos así es 23, no hay brujería ni hechicería para los que son del pueblo de Israel. Entonces ya la tienes. Salmo 23. Amén. Cuando tú estás bajo el abrigo de él, bajo las alas, tú ya estás protegida. Uh-huh. Tienes que tener la confianza de que si caminas en obediencia, no te sales de sus alas. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? Que además el hijo pródigo representa a nosotros, a la casa de Israel, ¿no? A la segunda casa. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se salió. Por eso, si ustedes leen con detalle todas las cartas, están hacia los que están en la dispersión. Pedro habla de los que están en Ponto. Pablo acerca de las iglesias en Galacia. Galut en hebreo significa disperso o exiliado. ¿Sí? Entonces, nosotros fue porque salimos. ¿Cómo salimos nosotros? La forma más fácil es porque nos absorbe el mundo, porque nos absorbe el dinero, porque nos absorbe la conveniencia, porque hay cosas en las cuales nos justificamos y decimos es que es mejor mentir porque cómo va a perder la bendición de Dios de mi casita. Dios mío, como digo yo, si esto es un principio de mayordomía, tú no te afanes, tú administra. Dios es fiel. Dios es el único fiel. Si tú eres fiel, Dios construye sobre ti. Entonces, tú tienes que tener la tranquilidad y la confianza de que Dios está contigo y Dios te protege. Dios gobierna tus pasos y Dios gobierna tu vida. Si tú sabes eso, estás caminando correctamente. Y lo que tienes que entrar es en una nueva fase, la fase de descubrir, la fase de abrir tus ojos y ver por dónde estás caminando, en lugar de estar de modo prevenido. Por estar en modo prevenido, entonces no estás viendo los milagros diarios de Dios. Cuando tú ves los milagros diarios de Dios, te vas a dar cuenta que Dios te protege a toda hora y en todo momento. Ya no lo tienes que pedir, más bien lo ves. Y eso hace que tú construyas en tu fe y vas aumentando tu fe, porque lo que te edifica tu fe es la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y por eso es tan importante estos procesos, para que cada vez más vayas entendiendo el proceso de lo que hace la palabra en ti. Fíjense que yo acá en ningún momento les dije, yo les recomiendo que hagan esto o aquello, porque no es lo que la Biblia lo que dice es, medita la palabra de día y de noche y todo lo que hagas prosperarás. Entonces cuando tú empiezas a meditar y empiezas a meditar en temas como estos, dices, wow, ya lo estoy entendiendo, ya no vas a empezar a decir, ya voy a hacer o ya voy a, no, Él está haciendo en ti y Él es el que hace el proceso del cambio en ti. Entonces tú ya caminas con fe, con confianza, sabiendo de que Él está contigo. ¿Sí está claro? Sí, sí, señor, muchas gracias, sí. Bendiciones. Todavía me quedan 4 minutos. Me dijeron que soltara la sala a las 53, faltando 7 minutos. Entonces, si alguno tiene otra pregunta, con mucho gusto. Están muy calladitos. María Trinidad. Listo. Entonces, mientras María Trinidad escribe, mi invitación es muy sencilla. Estudien. Si ustedes quieren entender la sangre y la sangre en todo lo que yo les he hablado, porque yo les estoy haciendo un resumen de lo que a lo mejor se lo puedo hacer en amplitud en 6, 8, 10 horas. Ustedes lean, ustedes cogen y en cualquiera de los elementos electrónicos que hay, escriben sangre.
y lean todas las referencias que hay de sangre. Algunos de ustedes a lo mejor tienen un diccionario bíblico, mejor aún. Y van a darse cuenta la conexión que hay. La Biblia es una conexión de conexiones absurdamente espectacular. Entonces dice que cuando fue derramada la sangre, el primer pacto que hubo fue cuando Dios mató y los cubrió porque ellos andaban desnudos. En una sola versículo estábamos viendo redención y Yom Kippur, lo que yo les estoy enseñando entre comillas en una hora. En un versículo los cubrió con un pacto de sangre. Y fíjate que, respondiendo al Pidia, y fíjate que ellos salieron del paraíso y siguieron cubiertos. Es increíble. Dios es fiel. Fíjense Caín y Abel, cuando habla de que la sangre de tu hermano clamará, de que no sé qué cosa, pero a Caín lo protege, le pone una marca. Increíble. Cuando tú estás en el pacto, tú tienes la protección de Dios. Caminas en la voluntad de Él. La voluntad de Él es que nosotros hagamos el plan de Él y cumplamos el propósito por el cual fuimos llamados. Lo que dice Pablo. Y esa es la importante. Nosotros no debemos acercarnos a Dios por un propósito, o nosotros debemos acercarnos a Dios por algo, por un resultado. No, estás equivocados o están equivocados. La forma con la cual es correcto acercarse a Dios es por el valor de estar con Dios, nunca por un resultado. El resultado lo pone Dios. Dios pone cosas mucho más grandes de las que tú te puedes imaginar o pensar. Pero cuando yo me acerco porque yo quiero que me cambie, porque yo quiero que me dé plata, porque yo quiero que me sane, porque cambie a mi marido, porque estás caminando por resultados. Así no trabaja el tema. Dios dice, sé obediente y yo haré. Y porque la obra ya fue consumada. Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros entramos en un plan divino, un plan perfecto. Y el plan perfecto es muy sencillo. Si lo quieren ver así. Yo obedezco, Él hace. Yo obedezco, Él da. Y yo soy canal de bendición de lo que Dios da. Perfecto, listo. Entonces, no sé si alcanzó a escribir María Trinidad. No, no alcanzó. No sé si está... Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes, por la invitación a participarles de la enseñanza corta de la sangre. Entonces, les dejo a mi Rosita, que ella después me califica. Yo, tranquilo, que yo sé que ustedes no tienen que pasar por un proceso de calificación. Ella me manda mi calificación allá en un mensaje del WhatsApp. Listo, mi Rosita. Dios me la bendiga y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ya. Bueno, Jaime, muchas gracias. Veo que a las personas les interesa bastante la sangre de Cristo. Y es que es tan importante, la sangre del Cordero nos trae realmente lo único que nos une, Dios Padre, al pacto de la sangre de Cristo, alianza. En Apocalipsis 12:11 dice, ¿por qué nosotros sí podemos vencer a Satanás? Porque sí lo podemos vencer naturalmente con la sangre de Cristo. Satanás le tiene terror a la sangre de Cristo. Y le tiene terror y nos dice que somos vencedores cuando aplicamos la sangre del Cordero. Pero para poderla aplicar, para que Satanás se haga atrás, tenemos que dar testimonio de vida de nosotros. O sea que tenemos que arrepentirnos de todos los pecados para que seamos justificados por la sangre del Cordero, para que la sangre del Cordero nos lleve al lugar santísimo, porque no hay otra manera. Sí. La sangre del Cordero es sangre divina, sangre santa, sangre pura. Por eso estaba hablando de los puntos de santificación, de redención, o sea, perdón, santificación y intercesión. Hay unos punticos que
en poquito tiempo pues no podemos darlos. Pero yo voy a hablarles de, dicen, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Eso es cosa importante. Y nosotros, pues la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a morir. Porque esto viene a colación cuando hay una unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, a través de la sangre del Cordero. Preguntaban que si la sangre del Cordero rompe cadenas, rompe, libera. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y es una muy buena pregunta. Sí rompe ataduras, rompe maldiciones, rompe, pero nosotros tenemos que estar de acuerdo, siendo testimonios, porque usted no puede romper, yo no puedo romper una atadura, yo no puedo romper una atadura, yo no puedo romper una maldición cuando no me rindo, cuando no confieso que esa sangre del Cordero me ha liberado, cuando no creo en eso, en esa parte, que la sangre del Cordero me redime, me rescató del poder de Satanás. Si yo no creo en eso, yo no puedo aplicar la sangre del Cordero, porque Satanás no va a ser vencido a través cuando nosotros estamos llenos de pecado. Nosotros estamos llenos de pecado y lo único puro, santo, limpio fue el Cordero y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que la sangre de Cristo sana, claro que la sangre de Cristo sana, libera, pero hay que actuar de acuerdo con testimonio delante de Dios, con testimonio. Si no hay testimonio de un cambio, de una reflexión de nuestra vida y una convicción de quién es Jesucristo y quién es la sangre del Cordero, que es lo que finalmente nos debe conducir a la vida eterna, a la vida santa, a ser como es nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar de otra manera. Cuando hay sanidad, yo quiero comentarles algo. Soy testiga de varios testimonios. Cuando se aplica la sangre del Cordero, que en las venas están tapadas, que tal parte del cuerpo está funcionando mal, y nosotros colocamos la sangre del Cordero, una gotita, un poquitico, y vemos cómo la sangre del Cordero empieza a correr por todas las torrentes sanguíneos de una persona. Y entonces todo lo sucio que había en esa sangre empieza a circular la sangre del Cordero. Esa sangre de nuestro Señor Jesucristo empieza a circular y todo lo que estaba mal ahí, todo eso se va saliendo, se va rompiendo, porque esa es la sangre del Cordero que está haciendo lo que Él sabe hacer: limpiar, purificar en cuestiones de santidad, de sanidad física. Entonces, como tenemos, dice que ellos lo han vencido. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, pero teniendo la fe absoluta y siendo testimonios, testimoniar de una vida nueva, de una vida limpia. De lo contrario, no. Ponga aquí la sangre del Cordero y entonces ya se acabó. No se ha acabado. No se ha acabado mientras no haya arrepentimiento de pecados, confesión, y nos podemos hacer a las promesas que están escritas en la palabra del Señor. Entonces, en Primera de Juan 2:3, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Y eso es lo más importante. El que hace la voluntad de Dios. Entonces aplicamos la sangre del Cordero. Y les aseguro que los demonios pueden estar muy bravos, pero que se van, porque es la sangre del Cordero. Pero vamos.